corazón, debemos de estar listos para escuchar lo que Dios quiere decirnos y hablarnos. Así es de que nuevamente todos sean bienvenidos al Congreso Nacional de Varones Renovados y Comprometidos, basado en 2 de Crónicas 31:21. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué creen? Y fue prosperado. Que Dios bendiga este tiempo que estaremos aquí. Tendré una palabra de oración y después dejaremos el tiempo a la directiva de la Unión Nacional Bautista Varonil para que ellos nos den la siguiente indicación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús iniciamos formalmente este congreso y damos, Señor, una palabra de apertura y de bendición para todos. Te pedimos que prepares a cada varón, que no es casualidad que estén aquí, porque tú tienes algo que enseñar, que mostrar, y nosotros tenemos mucho que aprender. Si vienen varones en camino, por favor, apresura sus pasos. Permítenos disfrutar el resto de esta tarde, noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Adelante, hermano. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Ortiz. Yo tengo la tarea de hoy y mañana de ayudar con la dirección de este Congreso Nacional de Varones. Pues después de este tiempo devocional, damos tiempo para que nuestro hermano Octavio Contreras, presidente de la Unión Varonil Bautista Misionera en México, declare inaugurado este Congreso Nacional de Varones. Hermanos, es un gozo para mí poder estar aquí al frente con ustedes, verlos de varios lugares de México, y es un gozo tremendo saber que el Señor va a hacer su obra, que en este congreso tenemos que pedirle que no salgamos igual, sino que nos abra el corazón, seamos prosperados espiritualmente y seamos de bendición para nuestra familia, para nuestras iglesias. Y bueno, voy a hacer la declaración que siendo las 18:35 horas del 24 de abril del 2026, declaro iniciado nuestro Congreso Nacional de Varones 2026. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Gracias hermano Octavio. Bien, hermanos, rápidamente entramos en materia. Empezamos con nuestra primera conferencia de esta tarde. Nos acompaña el pastor Constantino Varas, presidente, ya se mencionó, presidente de la Convención Nacional Bautista de México, que tendrá a su cargo la primera conferencia de esta tarde. Quiero en unas breves palabras pues presentar al pastor Constantino, que muchos de nosotros lo conocemos, pero pues quizás habrá alguien que lo esté viendo por primera vez, así es que queremos mencionar algunas palabras acerca de su persona. El pastor Constantino Vaz, aquí presente, es originario de Atlacomulco, en el Estado de México. Es un hombre casado con su esposa Hortensia González Delgado y es padre de 2 hijos varones y de una hija, y también abuelo de 10 nietos. El pastor es graduado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y egresado también del Seminario Teológico Bautista de Lomas Verdes, aquí en la Ciudad de México, y además con estudios en la Universidad de las Especialidades en Guadalajara. El pastor tiene 42 años de experiencia en el pastorado. Recién fue el primer vicepresidente de la Convención Nacional Bautista y actualmente es pastor de la Iglesia Bautista Gracia y Amor, Comunidad Cristiana de Zapopan, Jalisco, y
como ya se dijo, presidente de la Convención Nacional Bautista de México. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Me siento agradecido con Dios por lo que me dio el hermano, porque eso habla no de quién soy, sino de qué es lo que Dios ha hecho en mí. No es quién soy yo, sino quién es lo que Dios ha hecho. Y doy gracias a Él por lo que el Señor me ha permitido. Es una muy buena tarde esta, hermanos, muy buena tarde para este congreso. Tenía deseos de estar con ustedes desde los congresos anteriores, pero las fechas empataban con algunos viajes que yo tenía fuera del país. Recientemente estuve allá en el Congreso de UBLA, en Río de Janeiro, Brasil, donde participamos en el aniversario 50 de la Unión Bautista Latinoamericana. Establecí contacto con presidentes de otras convenciones y que el resultado, Dios mediante, lo veremos en Mérida, Yucatán, en nuestras reuniones plenarias, donde firmaremos convenios con ellos. Uno de los convenios que vamos a firmar también va a ser con la organización Evangelio, quienes nos están ayudando en la capacitación para que en este Mundial de Fútbol las iglesias presentemos el Evangelio. Sé que adentro de los estadios sería muy bueno, pero va a ser más fácil afuera de los estadios, y no solo más fácil, sino más posible afuera, que se presente el Evangelio, y también en las iglesias. Algunas iglesias están ahora ya con el plan de utilizar sus pantallas para invitar a los vecinos y decirles: vengan a ver el partido de fútbol a nuestra iglesia. Vamos a preparar en el medio tiempo unos cantos, un mensaje, y luego vemos el segundo tiempo. Y si se van a tiempos extras, mejor. Y a penales, pues hay más tiempo para presentar el Evangelio. Para México no es sencillo esto, hablando de fútbol. No va a ser fácil este Mundial de Fútbol, pero para nosotros lo importante no va a ser los avances de México en el tema del fútbol. Lo importante es que durante este tiempo que vamos a ser visitados por una gran cantidad de personas del mundo, se pueda presentar el Evangelio. Esa es la finalidad, que presentemos el Evangelio, pase lo que pase deportivamente con México. Presentemos el Evangelio, porque eso está también llevando a cabo iglesias en los Estados Unidos. También allá, ahora hay un fenómeno. Yo he estado con las convenciones de allá de Texas. El próximo mes de junio voy a estar predicando en la Convención Bautista Hispana, también de Texas, y ellos están ahora con proyectos para que las iglesias, sobre todo las que están en las zonas donde van a ser los partidos allá, presenten el Evangelio, hablen de Cristo. Por eso, hermanos, fue de bendición este viaje. Quiero agradecer al hermano Octavio Contreras el haberme invitado, y también al pastor Hilario Rojas, también por permitir que estemos usando las instalaciones. Esta congregación es muy bendecida, es una congregación muy amigable. Qué bueno por esta iglesia que tiene la oportunidad de ceder las instalaciones para estos eventos. Gracias a Dios por las hermanas, las vi trabajando allá en la cocina la mayoría, y como que va a haber algo sabroso al rato. Ya las vimos todos. También, hermanos, les traigo el saludo de la mesa directiva de la Convención Nacional, y quiero decirles que estamos viviendo un tiempo de renovación total. Pásenme la otra imagen. Hay una fotografía. Allí estuvimos hace 3 meses. Estamos en el mes de abril, febrero, marzo, abril. Hace 3 meses estuvimos en Guadalajara. Esa foto corresponde al liderazgo nacional. Allí estaba representado el liderazgo de la Unión Nacional Varonil. Por favor, traten de identificar algunos de los líderes de la Unión Varonil Nacional allí. ¿Ya identificaron dónde está el hermano Octavio Contreras? ¿Ya lo identificaron? ¿Ya identificaron dónde está el hermano Prieto? ¿Identificaron dónde está el hermano Víctor Ávila?
ver, hermanos, ¿qué pasó con su visión? Ahora sí, pásenme la flechita para que lo señalen. Pásenmela. Dele clic, por favor. Ahí está uno. Hermano Octavio. La otra. Hermano Prieto. Y la otra, el hermano Vito. ¿Sí o no? Sí, si no pongo las flechas. Bueno, quiero dar gracias a Dios porque la Unión Nacional Varonil forma parte de todo este esquema de proyectos nacionales. Recientemente estuve con los embajadores del Rey en su Congreso Nacional y fue una gran bendición. Felicito al hermano Víctor, como al hermano Octavio, por todo el desarrollo, porque ¿quién piensa hoy en los adolescentes? Sí, hay muchos que piensan para venderles drogas, pero ¿quién piensa en el sentido de prepararlos, capacitarlos? Gracias a Dios porque nuestra Convención Nacional, estos hermanos han procurado enseñar, y gracias al Señor por esta Unión Nacional Varonil. Estamos viviendo la Convención Nacional. Pásenme la otra imagen. Este es el esquema de un nuevo avivamiento. ¿Por qué somos parte de la Convención Nacional? Creo que hay 4 motivos. Primero, por el principio de asociarnos. Segundo, para tener una identidad bíblica, denominacional. Tercero, porque necesitamos dar propuestas y recibir propuestas de la Convención Nacional. Y cuarto, porque necesitamos estar unificados. Este tema es muy importante porque hemos sido golpeados seriamente por divisiones en la misma iglesia, o iglesias que se fracturan, y algunos hermanos se desaniman y se van. Por eso somos parte de una CNBM, por esos 4 principios. La siguiente, propusimos este esquema de trabajo que es un paradigma con el nuevo avivamiento. La pregunta es, nuestros varones, la Unión Nacional de Varones, o ustedes hermanos, ¿en qué eje ustedes están? ¿En cuál de los 4 ejes ustedes se sienten integrados? ¿O dónde ustedes van a colaborar? ¿En iglesias sanas nada más? ¿O ustedes van a ser de pastores comprometidos? Tal vez ustedes digan, no, se dice no, yo no soy pastor. En el de misioneros equipados, tal vez digan, no le corresponde. Comunidades alcanzadas van a decir, pues no sé, no entiendo de qué se trata eso. Hoy les quiero decir, la Unión Nacional de Varones, o ustedes como varones, están en este esquema. Pásenme la otra. Ustedes están en este, la otra y la otra. En los 4. Qué importantes son los varones, para que vean. Ustedes tienen una importancia que no necesito venir a decírselos para que ustedes se lo crean. Este es un principio fundamental. El Señor estableció al hombre como cabeza, y la cabeza no comienza dando órdenes. La cabeza comienza recibiendo aliento. Si la cabeza es alguien que piensa que ser cabeza es tomar un lugar de dar dirección, de dar instrucciones, de proteger, de proveer, quiero decirle que está bien, pero no deberíamos empezar por allí porque es muy cansado hacer todo eso. La verdad es que es muy cansado estar proveyendo en la casa, estar manteniendo una familia es muy cansado, estar soportando a una esposa es muy cansado. Estar soportando a los hijos es muy cansado. Por eso es que si un hombre se enfoca como su primer responsabilidad en dar, se va a cansar, se va a agotar, y un día dice, ya no quiero esposa, ya no quiero hijos, ya no quiero iglesia, me dedico solamente a mí, o a sus tentaciones malignas donde caen. Pero cuando el Señor creó a Adán, dice la Biblia que se acercó, sopló en él aliento de vida, y enseguida le dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, el comienzo del liderazgo no está en desarrollar capacidades o ejercitar nuestras habilidades. El liderazgo del varón comienza recibiendo. El liderazgo comienza recibiendo el aliento de Dios. Y esto lo voy a ir mostrando. Sé que el tiempo que me dieron no va a ser suficiente, pero lo veremos en una segunda parte el próximo año. Pero el varón, ¿sí? Para que me inviten, y así ya me sienta comprometido, dejamos una segunda parte para el próximo año.
Pásenme la hoja, por favor. Este es un proyecto que presentamos ayer, bueno, hace 2 días. La Convención Nacional ha desarrollado este proyecto para trabajar con los niños en la escuela bíblica de vacaciones, porque hay que generar liderazgo desde que son niños, desde que son adolescentes. Por eso tomen en cuenta esto, y fue de mucha bendición el lanzamiento de este programa de escuela bíblica de vacaciones. Es un material que, hermanos, se han inscrito actualmente más de 550 iglesias. Estamos avanzando, hay más iglesias que se están inscribiendo. Van a ser capacitados, van a recibir el material digital, lo imprimen, lo engargolan y se lo enseñan a los niños por 5 días, porque cada iglesia decida en qué fecha va a tener su escuela bíblica. Es una bendición. También ya lanzamos el proyecto de escuelas de oración. Se registraron la semana pasada más de 305 iglesias que van a tener una escuela de oración en su iglesia. Escuela de oración no es el culto de oración de miércoles. Escuela de oración es desarrollar un plan de que la iglesia sea una comunidad que ora, no solo el culto de oración del miércoles. Gracias doy a Dios por todo esto que la convención está proponiendo para las iglesias. La que sigue, hermanos. Y ahora, en el énfasis, pensé en un título que a ustedes también sea importante en esta primera conferencia: hombres de boquín o varones de la palabra. Una de dos: hombres de boquín o varones de la palabra. Para eso vamos a la primera parte de la escritura y abran el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice así la Biblia, que Josué despidió al pueblo de Israel, y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat-Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Este es uno de los textos que nos habla de una crisis de estafeta. Así le llamo, la crisis de estafeta. Porque la generación de Josué había sido leal al Señor. Después de la muerte de Moisés, el Señor levantó a Josué y fue un hombre clave en la repartición de todos los territorios. Josué era un hombre leal al Señor, tanto así, en el capítulo 24 de su libro, él tiene que confrontar a la nación de Israel porque ya se habían desviado y algunos ya habían caído en las trampas de pueblos paganos, y él los confrontó diciéndoles: yo no sé ustedes a quién quieren servir. Si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la lealtad de una generación. Dice: yo y mi casa. No dijo: pues si mi casa también se quiere ir con ellos, que se vayan. No. Él tocó a su casa en la lealtad a Dios, la incluyó. Y eso de incluir a nuestra casa habla de un liderazgo que no ha sido un liderazgo nacional, sino ha sido un liderazgo que comienza por la casa. Ustedes seguro están en sus empresas, en su trabajo, en sus organizaciones o en la iglesia. Ustedes están pensando en ser creativos, productivos, porque el hombre que es perezoso, que es un holgazán, este hombre muy pronto se enferma. Al rato tiene problemas con los riñones, tiene problemas con el corazón, diabético, hipertenso, porque es flojo, es perezoso. El hombre que es muy activo, muy dinámico, está ejercitando las grasas que come, las está quemando. Es un hombre muy activo, dinámico, y se nota que es tan dinámico que está proveyendo para su casa.
Pero el liderazgo no solo debe ser estar preocupados porque nos vaya bien en un trabajo secular. El liderazgo debe comenzar por la casa. La generación de Josué fue muy distinta a la generación después de la muerte de Josué. ¿Por cuál diferencia? Por el ejemplo de los padres, por el ejemplo de los adultos. Murió Josué y ya no vemos a otro Josué. Ya no vemos a otro Josué. Ya ni siquiera vemos a los de su casa. Ya lo vemos. Vemos a su hermano. Vemos a su hermano, bueno, más bien vemos a Caleb, que también salió con Josué. Y vemos a Otoniel. Pero no miramos a una descendencia grande, amplia en el pueblo de Israel. Y ese problema de no cuidar a su familia, de no ser leales a Dios, le costó mucho al pueblo de Israel. Por eso tenemos el libro que se llama de los jueces. Esa generación nueva, después de la muerte de Josué, no conocía al Señor. Y dice la Biblia claramente, no sabía lo que el Señor había hecho. Y eso era algo grave, porque al entrar a la tierra prometida, ellos empezaron a tener títulos de propiedad. Comenzaron a tener propiedades, extensiones de tierra, animales, huertos que no habían tenido en el desierto. Prosperaron, y aquí sí podemos decir de la noche a la mañana. Qué prosperidad, tanto que Dios dijo que es la tierra que fluía leche y miel. Eran los nuevos posesionarios de la tierra prometida. La pregunta es, ¿cómo administras la riqueza cuando no tienes espiritualidad? ¿Cómo vas a ejercer un buen liderazgo si no tienes un sustento espiritual? Toda esa administración de la riqueza se despilfarra. Conocí a un hombre que se esforzó mucho en trabajar y adquirió bienes materiales. Tenía como 8 casas, varias casas, departamentos, casas en renta, dinero en efectivo en su casa. Yo los estaba llevando a los pies de Cristo. Pero este hombre le daba a sus hijos todo lo que ellos querían. Ninguno de ellos manejaba un taxi. Ninguno de ellos le ayudaba en el trabajo. Estos muchachos estudiaban y recibían dinero de él. Un día me llamaron porque el Señor me dio un infarto. Fuimos a su casa, el cuerpo estaba todavía tendido allí en la sala. Estaba el cuerpo tendido en la sala. Acababa de suceder. Yo tenía una muy buena relación con ellos, por eso me llamaron. Llegó primero el médico y luego llegué yo. La familia estaba allí, pues, sorprendidos por el infarto que le dio el doctor. El médico dijo, ya no se puede hacer nada, hay que continuar con el siguiente proceso. Y fueron llegando los familiares y otros hijos que yo no conocía. Yo pensé, ¿qué haces cuando tienes un difunto en tu casa? ¿Qué haces? Pues se consuelan uno al otro, ¿no? Se abrazan y hacen planes de cómo vamos a llevar adelante el funeral. Hay que poner los ojos en la mamá. Hay que mirar quién es el más afectado, ir con él y ayudarlo. Es tiempo de unir a la familia. Ese no era el tema de ellos. Estaban hablando, ¿qué va a pasar con los 8 casas? ¿Quién tiene los títulos? ¿Quién tiene los papeles? Y de ahí surgieron otros. Y del departamento en nombre de quién está. En la familia había abogados. Entonces ellos empezaron a tratar estos temas de una manera muy ágil. Pero el asunto no era tratar de poner las cosas en claro, sino, ¿qué me toca? ¿Qué me voy a llevar? Allí estuvimos como 2 horas con el cuerpo tendido. Entre tanto seguía el proceso de la funeraria. Y ellos seguían hablando por minutitos, se levantaban unos, regresaban otros, se iban allá a la mesa. El tema era el mismo y mi esposa preocupada me dijo, ¿por qué no respetan este momento y después tratan esto ustedes? Para ellos era importante a mí mismo tratar ese asunto. Había dinero en efectivo y la pregunta fue, ¿en qué casa dejó el dinero el papá? Esa en tu casa eran 80,000 pesos. No, yo no lo sé. ¿Está en tu casa? Porque hay que ir a buscarlos casa por casa. Se enojaron, se molestaron algunos, pero se estaban repartiendo todo ese día. Me dio mucha tristeza, les presenté el evangelio, di un mensaje, oré por ellos y hasta ahí quedó. A los 2 años, ya no había 8 taxis, no había ninguno. Habían vendido las propiedades, se habían ido de viajes,
habían comprado otras cosas, se perdió. Lo que ese hombre le costó, porque él decía que había crecido en la pobreza y que le enseñaron a trabajar y a hacer negocios. Lo que a ese hombre le costó la vida, a sus hijos les llevó 2 años o menos para acabar con todo eso. ¿Por qué? Muy sencillo. Le da riqueza a una persona que no tiene espiritualidad, la va a despilfarrar. Es como cuando un hombre se casa con una buena mujer, la va a echar a perder. O un hombre que tiene hijos preciosos, hijos nobles, hijos dóciles, los va a echar a perder. Nosotros echamos a perder lo que se nos ponga en la mano cuando nos falta espiritualidad. La tierra prometida, sí, se le llamó tierra prometida. Después ya no debería llamarse tierra prometida, tierra recibida, tierra entregada. Y el asunto hoy, 2026, es que esa extensión que Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, desde el Éufrates hasta allá todo será tuyo y hasta allá. El Señor marcó territorios, y si miramos en el mapa, no se refiere ya a la extensión tan pequeña que tiene Israel. Si nosotros no tenemos espiritualidad, vamos a ir perdiendo lo que Dios pone en nuestras manos. El detalle es este, que tenemos que enseñar hoy a la generación de nuestros hijos y nuestros nietos, que deben valorar lo que tienen. Hoy los hijos y los nietos tienen más comodidad que nosotros en nuestro tiempo cuando teníamos su edad. Hoy tienen más posibilidades de progreso, pero también tienen más posibilidades de echar a perder lo que ustedes han ganado. Lo que ustedes les han dado, hay tanta posibilidad que lo echen a perder. Y eso fue porque el peligro de una generación invisible. ¿Por qué invisible esa generación? Yo creo que esa generación hoy es invisible en nuestras iglesias. Es una generación que ya no está en las iglesias, adolescentes y jóvenes que han abandonado las iglesias, ya no están aquí. Y ese es un peligro que tiene la iglesia cristiana hoy día, que los adolescentes y los jóvenes se vayan, se pierdan y se van a ir a perder todo lo que tienen como el hijo pródigo. Ese es un peligro. 2, el caos de la autonomía humana. El libro de los Jueces repite como un eco lúgubre: en aquellos días no había rey. Y miren, son varias veces en los capítulos finales de Jueces para enfatizar caos. 17:6 dice: en aquellos días no había Israel. 18:1, en aquellos tiempos no había rey en Israel. 19:1, en aquellos días no había rey en Israel. 21:25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la situación, porque faltaba liderazgo. Y faltaba el liderazgo de hombres, un liderazgo espiritual. Cuando dice que no había rey, sí se refiere a un rey material, a un rey humano, pero también es una clara referencia que faltaba allí el reinado de Jesucristo de Dios. Cuando un varón no ejerce un liderazgo espiritual en el hogar y en la iglesia, el resultado es caos. La familia es caos, el matrimonio es caos, su negocio es un caos, todo lo que hace es un caos. Y algunos lo interpretan como mala suerte. ¿Qué es que en México no han podido prosperar? Muchos justifican su irresponsabilidad de no ejercer un liderazgo espiritual y culpan a otros. Lo culpan a la sociedad, culpan aún a las guerras. La realidad es que falta liderazgo espiritual, y de esto vamos a estar hablando. No había rey, no había liderazgo espiritual. Varones amados, ustedes han sido llamados a un liderazgo espiritual. Hermanos varones, ustedes no pueden echarse un volado con su esposa para ver quién va a ser cabeza. Ustedes son cabeza, pero recuerden el principio de ser cabeza. Es primero recibir el aliento de Dios, para luego enseñar, dirigir, acompañar, proveer. Ustedes no pueden negociar con sus hijos a ver quién es el que manda en la casa. El varón debe ejercer autoridad espiritual porque es un líder que Dios puso para el cuidado de la familia. Dios puso al hombre como el líder para cuidar a la familia. Pero en la iglesia también los varones ejercen un liderazgo ministerial.
Hay hermanitas y hermanas muy amadas con dones espirituales que los ayudan como maestras, participan en el grupo de alabanza, los ayudan en la administración, pero ellos no pueden ejercer el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia debe estar a cargo de los varones. Hablo de diáconos, hablo de líderes, hablo de maestros, hablo de los que toman las decisiones. Esto no significa que las hermanas no participen en proyectos financieros, administrativos. Eso no significa. Estoy hablando de liderazgo, la responsabilidad de dirigir a una iglesia. Es el varón. No me lo tome a mal. No me lo tome a mal. Pero tenemos que regresar a un principio. El varón no solamente es cabeza de su esposa, también es cabeza de sus hijos, pero también es cabeza en la iglesia. Y no me refiero a los diáconos, es todo varón. Todo varón. Necesitamos entender esto, porque entonces veríamos diferente nuestra participación en la iglesia. Yo tengo que estar pronto, debo llegar pronto a la iglesia. Yo no debo faltar a los cultos de mi iglesia. Yo debo estar acompañando a mi pastor. Yo debo participar en los ministerios de mi iglesia. Si me piden que sea maestro, yo voy a aceptar ser maestro. Pero, ¿qué sucede? Que se le deja mucho de todo esto a las hermanas, y ellas lo hacen bien. Han aceptado esa responsabilidad y lo hacen bien, pero en gran parte lo hacen porque se les ha delegado. Es distinto cuando una hermana toma una responsabilidad no porque se le delegó, sino porque tiene las características de sus dones espirituales para llevarlo a cabo, pero no que se le delegue porque un varón no lo quiere hacer. Necesitamos que ustedes, hermanos, en su iglesia estén al frente, al lado del pastor, preguntándole: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser una bendición a su ministerio? ¿Cómo puedo servirle, pastor? Yo quiero, pastor, acompañarlo. Yo quiero ser un varón con liderazgo en mi casa, pero también a su lado. Yo quiero servir, pastor. La Biblia dice en Josué capítulo 1, versículo 3:1, que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor. Eso es precioso. Consultaron diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. Y miren, en ese tiempo de crisis, con la muerte de Josué, consultaron al Señor. Y eso es lo apropiado de un liderazgo espiritual. Y Dios los acompañó, porque el Señor dijo que Judá subirá. Yo los he entregado en la tierra de sus manos. Y en las fuerzas de Dios, ¿qué sucedió? Subió Judá, dice el versículo 4 del capítulo 1, Jehová entregó sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Empezamos a ver los resultados de cómo Dios respalda a quienes lo consultan. Así haya muchos enemigos, así haya muchas barreras enfrente, Dios respaldó a los que lo consultaron. ¿Quién va a subir primero? Echémonos un volado a ver a quién le toca. No, Señor. El Señor dijo: a Judá primero. Y Judá fue primero. Y ser primero no es fácil, porque te enfrentas a algo desconocido. Pero el Señor lo respaldó. Un varón que consulta al Señor está consultando constantemente a Dios. Ese es el liderazgo espiritual. Pero también hay que considerar la siguiente diapositiva: los grandes distractores de los varones. ¿Qué son los grandes distractores de los varones? Ellos dijeron, me pasa la siguiente diapositiva, hermano. ¿Qué dijeron? Pues qué grandes somos, qué fuertes somos, hemos prosperado, tenemos nuevos territorios, más dinero, más esclavos, más posesiones, más éxito, más gloria. Dice el versículo 28, y ustedes pueden ver allí, el versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo robó. ¿Ustedes esa parte de la Biblia en Jueces? A mí me estremece mucho. Me estremece. Dice: pero cuando Israel se hizo fuerte al cananeo, lo hizo tributario. Dice: cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo robó. ¿Están leyendo esa parte, verdad? Pero eso no es todo. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a las aldeas,
Capítulo 1, versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acor. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. ¿Por qué? Si las instrucciones del Señor eran que esos territorios deberían estar limpios, debían expulsar, retirar a esas personas y comenzar ellos de nuevo, porque era la tierra que Dios les había dado. Pero negociaron. No los arrojaron, porque se dieron cuenta que les podían ser útiles con los impuestos. Claramente dice la Biblia. Claramente se dedicaron a conquistar, pero dejaron la oración y el conocimiento de Dios. Dejaron de consultar a Dios. El peligro de hoy, varones que están buscando matrimonio, pero descuidan la oración, están buscando hacer ganancias, están transitando por territorios económicos, pero están descuidando a sus hijos. Spurgeon advirtió: un hombre es lo que es en sus rodillas ante Dios y nada más. Y esto a mí me lleva y me confronta. Si yo estoy buscando a Dios con todo mi corazón y ser leal a Él, significa no negociar. No negociar con aquello que me va a dar una ganancia. ¿Qué me puede dar una ganancia? El placer. El placer. Puede ser placer sexual, placer económico, placer de dinero. Hay muchas cosas que nos pueden dar cierto placer. Negociar con eso le afectó al pueblo de Israel, porque entonces se equivocaron. Se equivocaron porque en lugar de empezar de cero en la tierra prometida y confiar que Dios iba a proveer, si Dios proveyó en el desierto, que era desierto, arena, y Dios ahí proveyó por 40 años, Dios, ¿qué iba a hacer en una tierra que tenía ríos, bosques, selva, llanuras? ¿Qué iba a hacer Dios en esa tierra? Pues bueno, ya lo había hecho, ya se los había dado. ¿Qué iba a hacer Dios? Continuar bendiciéndolos. Pero faltó la lealtad al Señor. Faltó la lealtad. Y eso costó. Pásenme la siguiente diapositiva, hermano. Arrepentimiento o lágrimas de cocodrilo. ¿Qué hizo el Señor? Dice el versículo 2 de Josué, de Jueces: el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquim y les dijo a los israelitas, y miren qué confrontación del Señor: yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados, cuando les dije: nunca anularé mi pacto con ustedes, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por tanto, escúchenme bien. Hermanos, no estoy hablando yo, estoy leyendo el libro de Josué de Jueces. Por tanto, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados, y sus dioses los confundirán. Cuando el ángel del Señor dijo esto a los israelitas, se echaron a llorar con fuerte voz. Por eso a ese lugar lo llamaron Boquim, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Claro que el Señor tenía que reprenderlos, porque al negociar con los pueblos que tenían que erradicar, ellos habían perdido resistencia espiritual, pero sobre todo habían expuesto a sus hijos. Habían expuesto a sus hijos para que esa generación se contaminara con prácticas de idolatría. No solamente iban a aceptar ganancias a hacer los tributarios, no solamente era la ganancia económica, el paquete era completo. Había costumbres de los pueblos paganos como la idolatría y la hechicería, y el pueblo cayó en eso.
Ellos tenían que ser radicales. Tenían que ser radicales. Que Dios me bendiga de ceros. Que Dios me bendiga de ceros. Tenían que ser radicales. Y consultar al Señor, mantener una relación con Él. No lo hicieron, pero el Señor los buscó de nuevo y ellos empezaron a llorar. Tanto así que fue tan colectivo y ruidoso el lugar que recibió ese lugar un hombre llamado Boquín. Yo le pongo las lágrimas de cocodrilo, eso está en la Biblia, es una expresión mía, porque nos solemos referir a alguien que finge dolor o tristeza. Las lágrimas de cocodrilo es una frase que ustedes escuchan y se basa en la antigua creencia medieval de que los cocodrilos lloraban mientras devoraban a sus presas. Y de acuerdo a la investigación, ustedes pueden encontrar esta información, que los cocodrilos segregan lágrimas, ¿sí? Pero es un mecanismo fisiológico para limpiar sus ojos o lubricarlos al comer. Así que ustedes pueden ver a un cocodrilo que mientras está devorando una presa parece que está llorando. ¿Tiene pena de comerse una presa? No, ese es un movimiento natural. No siente pena, no siente tristeza, no siente dolor. Por eso se le llaman las lágrimas de cocodrilo. En el caso de aquellos varones de Boquín, es un arrepentimiento fingido con hipocresía, porque aparentan estar conmovidos o apenados para manipular, para engañar o para disimular una mala acción, sin sentir realmente esas emociones. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es metamorfosis. En el remordimiento son las lágrimas de cocodrilo. En el remordimiento lloran, me da pena, estoy triste, la regué, me equivoqué. Pero otra vez la historia, ustedes van a escuchar las mismas palabras cuando se vuelve a equivocar. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, es porque además de sentir dolor y pena, hay una acción donde se le da lugar al Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, no apagues al Espíritu. Es exactamente cuando uno está en el proceso de reconocer un pecado, de admitir que uno se ha equivocado, que en lugar de quitar a esos pueblos paganos y no negociar con ellos, sino mantener la fidelidad a Dios. Y uno dice, me equivoqué, le fallé al Señor, no he sido leal. Apagas al Espíritu cuando no das el siguiente paso. ¿Cuál paso? El Espíritu Santo santifica. La tarea del Espíritu Santo es santificar. Y santificar es un proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos hace entender, nos convence que somos pecadores, pero también produce en nosotros el deseo de algo nuevo, de algo mejor. El Espíritu Santo es el que lleva a un hombre perverso a ser un hombre usado por Dios. El Espíritu Santo nos libra de una adicción, pornografía, vicios y otra de cualquier vicio. El Espíritu Santo nos lleva a una condición de ser usados por Dios. Es el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice no apagues al Espíritu, es porque el Espíritu quiere hacer una tarea, no de que estemos allí llorando, me equivoqué, hice mal, ya ni modo, no puedo cambiar, ustedes ya me conocen. Está pagando el Espíritu con esa hipocresía. Está pagando el Espíritu con ese remordimiento. La siguiente tarea debería ser: Espíritu Santo, santifícame. Voy a dejar la cerveza, las caguamas ya no entran a mi casa. Ya no, eso ya no forma parte de mi vida. Mi pereza, mi flojera ya no pasa en mi vida. El Espíritu Santo es el que hace la tarea. El escritor L. Bunz, solamente tengo un libro de ese escritor, L. Bunz, él dice: Dios busca hombres mejores, no mejores métodos. El Señor está buscando personas con metamorfosis, y solo ocurre cuando hay una decisión de cortar de raíz el pecado oculto. Pásame la última. Los israelitas hicieron lo malo, y hay que cortar de raíz el pecado. Hay algunos pecados, y debemos reconocer cuando hay algunos pecados visibles u ocultos. Debemos reconocerlo. Debemos rogar a Dios que nos dé entendimiento cuando hay un pecado que otros ven pero nosotros no queremos ver, o bien aquellos pecados
que en oculto alguien lo está llevando a cabo y tiene que esconderse. Me da tristeza cuando uno ve líderes en la iglesia. Me da mucha tristeza cuando uno ve buenos líderes en la iglesia y que luego son sorprendidos con su esposa. Su esposa los sorprende en algo malo. Accidentalmente son sorprendidos. He hablado con algunas de las esposas cuando sorprenden a su esposo en algo malo. Mensajes en el celular, en la computadora, cosas. La esposa se frustra, se desanima. Algunas esposas inmediatamente piensan en la separación, otras entran en crisis, en depresión. Y yo le digo a la esposa: dale gracias a Dios por lo que descubriste. No, hermano, maldito el día en que descubrí eso. No, bendice ese día. Bendice ese día. ¿Por qué? Porque ahora sabes con qué se ha estado enfrentando tu esposo y no ha hecho nada. Y un hombre puede admitir: me descubrieron, pero ¿desde cuándo hacías algo indebido? Ya tenía meses o años. Pero no se puede ocultar un pecado por mucho tiempo. ¿Sabían ustedes que el diablo se vuelve cómplice de nosotros cuando pecamos? Él se vuelve cómplice. ¿Cómplice en qué? En ayudarnos a mentir, ayudarnos a escapar, ayudarnos a volver a mentir, ayudarnos a ser hipócritas, a tener un rostro hermoso cuando por dentro hay una culpa que nos mata. El diablo es cómplice. Pero un día el diablo dice: pues viene tu ruina. Ahora sí, viene lo que quería. Te dejo. Y el diablo deja. ¿Lo ven? Ahora sí ya no hay complicidad. Porque ahora la persona ya no tiene malicia tanta, ya no tiene tanta forma de esconder sus mentiras. Y es ahí donde nos sorprende. Yo le digo a algunas esposas: dale gracias a Dios que pudiste descubrir algo. Ahora hay que saber cómo enfrentarlo. No es motivo para una separación. No es motivo para que te vayas de la iglesia. De algunos hombres les he dicho: no es motivo para que dejes el diaconado. No es motivo para que dejes ese ministerio. Claro, tendría que ser aquí muy específico y saber de qué se trata, ¿verdad? Pero hablo de cosas que un hombre estuvo practicando y tiene que resolverlas porque no las resolvió. Las dejó pasar, negoció con ellas. En la tierra prometida están adorando a ídolos. Y no se vale que Dios te dio algo y que lo deshonres. La tierra prometida es una tierra para honrar a Dios. El ministerio es para honrar a Dios. ¿Cómo puede alguien tomar el ministerio pastoral y empezar a sacar lana del ministerio? ¿Cómo puede alguien que un matrimonio honroso lo utilice para cosas indebidas, cosas perversas? Lo que Dios nos ha dado debe mantenerse santo. Si Dios nos ha dado una esposa, ese matrimonio debe mantenerse santo. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Por nuestra deslealtad se han desmoronado matrimonios. Se ha perdido la autoridad de padres con sus hijos. Se ha perdido la comunicación entre hermanos. Se ha perdido la pasión y el gozo de servir al Señor en un ministerio. Por eso dice la Biblia: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Varones amados varones, el Salmo 119 pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es: con guardar tu palabra. Hoy Dios nos llama a dejar de ser hombres de boquín. Sí, me siento mal porque me sorprendieron. No, usted debe hacer cambios en su vida. Y el cambio inmediato debe ser buscar a Dios. Ese es el primer cambio, o el primer paso que hay que dar. Buscar a Dios con todo el corazón. Veo sus rostros, hermanos. Yo los veo a ustedes. Y detrás de cada uno de ustedes hay una familia. Detrás de cada uno de ustedes hay una iglesia. Ustedes pueden ser utilizados por el Señor para bendición de su matrimonio,
de su familia, de sus hijos, de los nietos, de la iglesia, aún de una convención. O bien, ustedes pueden ser instrumentos y el diablo los conquista. Se necesita santidad. En este congreso de hombres, el tema es renovados y comprometidos. Ese es el tema. Renovados y comprometidos. Y es mi oración, hermanos, que lo que va a suceder aquí hoy y mañana traiga como resultado que nosotros los hombres tomemos la responsabilidad de ser líderes espirituales, renovados espirituales, y que el libro de Josué nos dé una advertencia de jueces, que el libro de jueces sea una advertencia. También nosotros tenemos que entregarle esa fe. Debemos entregar la estafeta a nuestros hijos, a los pastores jóvenes. Y la estafeta tiene que ser de un hombre adulto, que está firme en la fe, que está firme en santidad. Y hermanos adultos, terminen bien su carrera. Hermanos abuelitos, terminen bien su carrera. Terminen bien su carrera. Un hombre mayor le dijo a su esposa: te pido el divorcio. Más de 40 años de casados y se divorciaron. Los nietos hacen preguntas: ¿qué le pasó a mi abuelito? ¿Qué les pasó? El abuelito que estaba acá, en un plano mayor de estima, de respeto, se vino abajo. Luego el abuelito les anunció: no sé cómo lo vayan a tomar, hijos y nietos, pero los quiero invitar para que conozcan a su nueva abuela. Y la abuela primera, deprimida, triste, ¿qué hice mal? ¿Por qué tenía que acabar así nuestro matrimonio? Hermanos mayores, la tentación sigue siendo fuerte para un hombre de canas. Las chamacas también piensan en los mayores. Hermanos, hay que mantener la integridad. Hermanos mayores, para que ustedes digan: ya la hice, ya estoy libre, es porque usted ya está con el Señor. Mientras tanto, portaos varonilmente, portaos bien, dice el Señor. Pónganse de pie, hermanos amados. De este mensaje no hay una segunda parte. No hay una segunda parte, hermano tal. Ven, hermano Carlos. Pasa, hermano Prieto. Pasa, hermano Negrete. Perdón, hermano. No sé cómo lo va a tomar él. Para nosotros puede ser lo mismo. No deje de decirle Prieto, ¿verdad? Hermano Negrete. Para que vean que uno tiene sus garrafadas. Pasa, hermano. Hermanos del liderazgo de varones, vengan. Denle el privilegio de orar por ustedes. Hermano Eduardo, estás en el programa, vas a ser un tallerista, vas a compartir. Ven, hermano. Quiero orar por los talleristas, hermanos. Los que vamos a compartir, vengan. Denle el privilegio de orar por ustedes. También por ahí vi al hermano Jorge Montoya en un conversatorio, algo así, ¿verdad? Y aquí el programa, vi nombres. El hermano Hilario también lo vi en el programa. Abelardo, pues, sí, hermano. Vamos a orar por ellos. Padre Celestial, gracias porque me has dado el privilegio de participar con tus amados varones. Gracias por protegernos del mal. Esta noche hemos aprendido que cuando tú nos pones en tierra nueva, en una tierra prometida, tú quieres que nosotros seamos leales y radicales cuando viene una tentación. Te ruego que estos varones que están aquí al frente conmigo, tú los guardes del mal, que su vida sea íntegra. Padre, provéeles el crecimiento espiritual para no apagar al Espíritu, para dar lugar al Espíritu. Gracias por los varones que han venido a este congreso. Oramos por todo lo que vas a hacer en sus vidas durante estos días.
Gracias, Señor, por el equipo de la Unión Nacional. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias por compartirnos palabra esta tarde. Y estamos contentos porque hay más de 60 varones registrados a esta hora a este Congreso Nacional, y esperamos que el día de mañana puedan venir todavía más para seguir disfrutando de la palabra de Dios, de la presentación de la palabra de Dios, y regresar a nuestros hogares efectivamente renovados y comprometidos. Muy bien, hermanos, pueden tomar su lugar.